Ayer, la verdad, me sorprendía y a la vez le trataba de buscar una explicación, porque me tocó hablar con Ricardo, el padre de Araceli, que hace 13 días, porque desapareció el 2 de abril. El domingo a las 7:10 de la mañana fue la última comunicación con su familia, una nota de audio a través de una línea de WhatsApp. Bueno, ese fue el último día que la familia pudo tomar contacto con Araceli, que la verdad no hay ningún dato concreto. Fueron 13 días de búsqueda, 300 allanamientos, algunos espontáneos, con autorización judicial, otros sin ella. Los propios vecinos permitían el ingreso de las autoridades para que revisaran las viviendas. Bueno, hasta el momento no han encontrado absolutamente nada. Hasta hay una búsqueda por agua para saber si se obtiene algún tipo de dato. Tampoco ha aparecido el teléfono celular con el cual se comunicaba Araceli. Claro, pero no es el único caso. Y ayer, Ricardo, el padre de esta chica, me decía algo. No es, no es el único caso. En la zona hay varias jóvenes que están desaparecidas. De hecho, nosotros le aportábamos un dato. Hay un joven de 22 años que también ha desaparecido en la misma zona, a pocas cuadras del lugar donde se la vio por última vez a Araceli. 13 días desaparecida. Y a esto le sumamos el caso de Micaela García. También todo el país vivió de manera dramática la desaparición de Micaela y luego el hallazgo sin vida y la comprobación de un crimen terrible que nos haya impactado como tantos otros casos. Vamos a abordar el tema con Isabel Yaconis. Gracias, Isabel, por venir con nosotros. Es Gracias por la invitación. la madre de Lucila Yaconis. Ella murió a los 16 años. Sí, el próximo 21 se van a cumplir 14 años. 14 años de su muerte. A Lucila no hubo que salir a buscarla. A Lucila la trajeron muerta. Faltaban 50 metros para llegar a casa. Horario normal, 6:30 de la tarde, 7, abril ya es oscuro. Normal, entre comillas, ¿no? Entre comillas, en un barrio que jamás había pasado nada. Estábamos a 2 cuadras de Avenida del Libertador, un barrio tranquilo. Y bueno, alguien escuchó una discusión en el terraplén y se asomó a ver qué pasaba. Y un hombre dijo: jefe, está todo bien, estoy con mi novia. Ese fue el guiño como para decir: no te metas, me pertenece, es mi presa, ¿no? En una palabra. El hombre se fue, pero no quedó conforme. Dice: la chica no pidió ayuda, no habló. Lucila, les recuerdo que murió por asfixia, por sofocación. Y no, volvió y pensó que eso no era normal, se asomó y ya encontró un solo cuerpo ahí, y pensó lo peor, y ahí él se fue a buscar a la policía a 2 cuadras, que estaba en una parada, y bueno, el fin fue ese, horrible, el saber, el no entender nada, el que te pasa una locomotora por encima, porque yo hacía menos de una hora había dejado a mi hija. Y bueno, y la lucha, y la justicia, y estar de pie porque no me podía dar ninguna ventaja para estar débil. Yo tenía que estar de pie, yo era la más fuerte de la familia en ese momento. Mi madre, los abuelos que sufren horrores con 80 años, mi marido, mi hija. Y mi hija me dijo: mamá, en la autopsia se logró un ADN que quedó arriba de la ropa de Lucila. El tipo, con el apuro, no sé qué habrá querido hacer. Lucila no fue violada. Ella luchó con sus 45 kilos hasta donde pudo, pero seguramente este hombre se asustó ante la presencia del vecino que se asomó al terraplén. Por supuesto, debe haber escapado volando. Y cuando me enteré que había ADN, yo creí que, tontamente, que el ADN era, bueno, que era la huella digital, que teníamos un registro. Que era el vehículo para la detención, digamos. Tenemos hace 14 años un ADN que pertenece a un NN y un banco de huellas genéticas que fue aprobado después de 11 años de lucha desde la Asociación Madres del Dolor y Familiares de Víctimas, como para contar con ese famoso CODIS que existe en el mundo, que se usa en Estados Unidos desde de la década del 80, años luz, un registro donde haya un apartado donde estén incorporados los NN,
porque hay muchísimos violadores, NN, porque está el oportunista, el de la calle, el que viola y desaparece. Ahora, ¿qué ha sentido, Isabel? Se ha sentido sola, imagino, en muchos momentos, ¿no? Siente que muchas mujeres que están en idéntica situación que usted o similar, no sé, no les interesa a aquellos que deberían aprobar algunas modificaciones, incorporar un banco de datos como el que usted menciona. Bueno, la ley existe. El 13 de julio del año 2013, la ley fue votada días anterior y reglamentada por el Ejecutivo rápidamente. Fue un proceso muy rápido. Sí. Pero bueno, a ver, fue la presión luego de la muerte de Ángeles Rawson, claro, que ocurrió en el año 2013, el 10 de junio. Entonces ahí se acelera, corremos, apagamos el fuego como los bomberos, corremos atrás de las tragedias, pero hubo, y creo que no sé si todavía existirá, mucha resistencia al registro porque hablaba por qué no toda la población carcelaria y solamente violadores. Claro. Porque decía que estigmatizaba al delincuente sexual. Era un estigma que usted lo ponía por estar... nosotros hablamos de un ADN mudo, 13 marcadores, creo que me volví hasta especialista en el tema, desde Ana María Di Leonardo, esa genetista del Hospital Durán, que es la que crea el banco de huellas que consultan las abuelas de Plaza de Mayo, hasta Primarosa Chieri, grandes genetistas que me acompañaron. Nunca estuve sola. Pero usted se tuvo que poner a la cabeza, casi transformándose en una especialista. Sí, puedo hablar de ADN. Y este tipo de casos, y quiero saludar a Analia Forti, que está aquí con nosotros, consultora psicológica, para que sumemos también una cuota de lo que hay que tener para que todos luchemos, que no sean solamente los familiares de las víctimas, ¿no? De intentos de violaciones y de muertes. ¿Qué significan este tipo de casos que estamos compartiendo? El caso de Micaela García. Digo, ¿qué representan en la piel de una mujer como usted? Bueno, yo no convivo, sino que trato a muchas víctimas de violación, muchas jóvenes, y te puedo asegurar que no siempre puedo hacer algo. La víctima de violación a veces no puede ni hablar de lo que le pasó. Es un delito tan aberrante, porque ¿sabés con qué goza el violador? Bueno, la doctora, ella es la especialista, va a hablar mejor que yo, pero yo tengo a la víctima enfrente. Humillación, posesión de la persona. A mayor resistencia, mayor adrenalina, ¿entendés? Y los golpes. Un violador no va a buscar un placer sexual, va a buscar una presa. Yo los califico de carroñeros. Salen a buscar a la víctima, a la presa. Y después, bueno, ni hablar del infinito de niños que son abusados dentro del ámbito concretamente familiar. Les arruina la vida. Algunos se niegan a equipararlo con un asesinato, pero es algo muy parecido. A ver, Analía, ¿qué primera reflexión te surge? La escuchaba atentamente y hay cosas que ella decía que son reales, ¿no? Hay un nivel de humillación, realmente es un delito tan aberrante, donde se mutila la dignidad humana. Esta sensación de indefensión, de impotencia frente a una agresión de estas características, que como ella muy bien decía, en el agresor, en el asesino sádico sexual, la cuestión no es libidinal, la cuestión tiene que ver con el control de la víctima, con controlar absolutamente a la persona, y el goce tiene que ver justamente con someter. Entonces, cuando mayor es la resistencia de la víctima, mayor es el goce del agresor. Y la realidad es que las investigaciones y los autores dan cuenta de algo que es muy interesante y tiene vinculación con el tema del registro que estaban mencionando. Apenas el 25 o el 30% de los asesinos sádicos sexuales tienen un trastorno, tienen determinadas características que responden a criterios de un trastorno psiquiátrico del cual se puede hablar, que esto implica que influye en su conducta de manera tal que no son responsables de sus actos. Solamente el 25 y el 30% dicen las estadísticas. El resto, personalidades psicopáticas. Y a ver, con una alta probabilidad de reincidencia. Con una segura posibilidad de reincidencia. Bueno, esto es no es lo que quería escuchar, pero quiero que alguien empiece a hablar con la claridad que lo está haciendo Analía en estos términos. Segura reincidencia.
En las Porque personalidades si no psicopáticas, tienen la posibilidad de hacerlo por los medios que ellos quieren, lo van a hacer con un elemento. ¿Sí? No hay Absolutamente. posibilidad de recuperación. Absolutamente. El doctor Hugo Marietani, me permito citarlo Sí. porque es una eminencia realmente en el tema, es una autoridad en la materia, lo explica con total claridad. A ver, en las personalidades psicopáticas, en el sádico, no hay posibilidad de reestructuración de la personalidad, con lo cual va a reincidir, esto está claro. Entonces me parece que hay que hacer una reforma procesal, judicial, de todo nuestro sistema muchísimo más profunda y repensar estas cuestiones porque realmente estamos exponiendo a la sociedad a generaciones, a diferentes generaciones al mismo riesgo. Isabel, cuando dejaron en libertad, que nos enteramos un año después, ¿no? O unos meses después, que recuperó la libertad un hombre que había violado en 2 ocasiones, 2 violaciones comprobadas, me refiero a Sebastián Wagner, en el caso de Micaela García. Sí. Digo, ¿qué siente usted? Bueno, un caso así nos llevó a iniciar el juicio político al juez Axel López. ¿Recuerdan? Tatiana Colodiez en el Chaco. También hombres que estaban en libertad condicional, con antecedentes. El violador cuando primero viola, seguramente si es capturado, va a ir a la cárcel, va a cumplir una pequeña condena, porque no son más de 15 años. Por eso Wagner tenía 9 por 2 violaciones y una tercera que no le pudieron comprobar. A los 4 años salió, le otorgan la libertad. Salió. Entonces ahora, seguramente ahora ya es reincidente, o sea que allá ahora le va a caber femicidio. Todo el peso. Todo el peso de la ley. Pero ustedes saben que cuando nosotros iniciamos la Asociación Civil Madres del Dolor Inicia, que llevó años el Consejo de la Magistratura, que le puedo asegurar, representando, defendiendo al juez Zaffaroni, al juez Axel López, cuando no debía, porque tenía su matrícula por esos tiempos complicada, porque recién había dejado la corte, por esos momentos, el juez, que se estaba reformando el Código Penal, se estaba hablando de quitar la reincidencia, pero no solamente para los violadores, Para otros casos. Para todos los casos. Como que la persona debería ser siempre primaria, o sea, siempre la ley, tocar el Código Penal para reformar más garantías para los delincuentes. Para que el victimario no se sienta mal. Es increíble. Bueno, María Soledad Barna muere por un violador que estaba en libertad condicional y vivía en su mismo edificio. Y estamos hablando, permíteme, Isabel, 2009, 2012, 2016, ¿no? Digo, y se va dando siempre la misma historia. Bueno, Claudio Adrián Álvarez en Núñez, en el año 2005, azotó Núñez, que siempre me quedaron las dudas si Álvarez no tuvo una salida anticipada no identificada. Y vamos a seguir trabajando sobre eso. Claro, y hay que darle pelea, hay que acompañar a Isabel y a tantas otras mujeres en esta lucha. Nos vamos a ir a la provincia de Neuquén, porque quiero preguntarle a ambas si consideran que se puede llegar a encontrar un programa en el que los violadores se reinserten. Fuiste categórica recién. En Cenillosa, en la provincia de Neuquén, hay una cárcel para violadores. Ahora, ¿qué significa que estén juntos aquellos que cometieron el mismo delito? Es retroalimentarse, son es 10, no poder salir nunca del círculo. En la cárcel, los conceptos son 10. Ahí se portan bien. Y normalmente, si tienen temor, van al pabellón de los evangelistas. Ellos se protegen. ¿Sabés qué dijo el juez Rossi entre las consideraciones para dejar en libertad a Wagner? Como que la conducta que él entendía de Wagner, la conducta era buena. Claro, pero si nadie está hablando de inconducta, estamos hablando de una persona que viola. Pero el que quizás lo cuidaba, puede ser 10 en conducta. El que lo cuidaba dentro del penal, que lo cruzó en un camión, que le dijo, ¿qué haces? Él dijo que no, ¿qué haces acá? Se sorprendió el mismo carcelero. Sí, hay 125 condenados. Mira, vamos a compartir 122 condenados, ¿sí? Por violación, lógicamente, condenados por delitos sexuales. Las celdas son individuales. ¿Qué buscan? Que estas personas logren reinsertarse en la sociedad cuando cumplan la condena o cuando queden en libertad. Seguimos hablando de la cárcel de Cenillosa en Neuquén. Programa para ofensores sexuales. Inédito en la región. Primer paso a reconocer el delito. Andá explicándomelo, Analía. A ver, en principio estaba mirando esto de ofensores sexuales, ¿no? Qué delicada manera de mencionarlo, ¿no? Sí. Son muchas veces asesinos sexuales, no ofensores. No ofenden solamente el honor, ¿no? Están mutilando
la dignidad humana. Pero digo, además de esto, esta cuestión de reconocer el delito y aceptar el tratamiento, esto implica un poco también el desconocimiento de lo que son las estructuras psicopáticas, porque se sabe que en el psicópata hay una personalidad fachada donde puede de alguna manera, en determinados contextos, cuando le resulta beneficioso para sus objetivos, maquillar su conducta, reconocer determinadas cuestiones, cuando esto no es un reconocimiento real, ni hay una conciencia real de lo que están reconociendo. Tranquilamente puede ser un acting, ¿no? Absolutamente. Cada aceptan. agresor debe aceptar el tratamiento. Sí, aceptan. ¿Se le puede hacer difícil aceptar un tratamiento? Pueden aceptar el tratamiento si esto tiene un objetivo. Las personalidades psicopáticas se comportan de esta manera, por eso se las denomina personalidad fachada y por esto justamente se camuflan. El psicópata adaptado se va camuflando dentro de la sociedad. A ver, también es cierto algo. Este es un tema muy debatido. Hay muchos autores que consideran que existe la posibilidad de una reinserción, ¿sí? Esto también es real. A ver, cuando hay características de personalidad psicopática, estadísticamente está comprobado que no hay posibilidades de recuperación. Clarito, clarito. Dame otra imagen que tiene que ver con la cárcel de Cenillosa y este programa que se aplica en 122 condenados. El tratamiento con docentes, psicólogos, asistentes sociales y profesores de educación física. ¿De qué manera contribuye que estén en un ámbito donde haya docentes, psicólogos, asistentes sociales, profesores de educación física? Eso va a estar colaborando con todo lo que tiene que ver con la conducta prosocial. La cuestión, esa es la intención, digamos, ese es el objetivo. No digo que esté mal, digo que la intención es buena. El problema y el gran riesgo es que puede ser muy buena la intención, pero si después esto no es efectivo, es la población la que está en riesgo. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, Isabel. El asesino de Barna, de Soledad, había hecho un curso de luthier. ¿Saben lo que es armar un violín? ¿Creen que eso se puede aprender en la cárcel? Y él salió con la condición que iba a tener un taller. No, fue a la casa de su pareja y se pasó las 24 horas viendo en qué momento iba a atacar a Soledad. O sea, planificó todo. Planificó todo. Luthier no era... yo me asusta hasta la palabra, ¿no? Porque creo que es para entendidos, ¿no? Sí, porque aparte implica una habilidad muy especial, ¿no? Para el armado de instrumentos musicales. ¿Por qué haces esto? Exactamente. Contame, y porque tiene que ver con una cuestión, a ver, eso no es un indicador de la recuperación de una personalidad. En primer lugar, la promesa de una personalidad psicopática es una promesa que va a ser incumplida, no se puede confiar en esto. En segundo lugar, esta habilidad para armar, desarmar, cortar, encastrar y demás, con determinadas características obsesivas y demás. Pero digo, confiar en esto y quedarse, inclusive veía esto, ¿no? Tareas laborales, hacen cepillos y cortan bolsas de residuos. ¿Es muy Perfecto. difícil simular que te estás portando bien? ¿O que cambiaste tu conducta? Te lo pregunto. En realidad no, y yo tengo mi respuesta, pero bueno. En realidad no, y muchísimo menos para este tipo de personalidades cuya característica es precisamente estas. A ver, son muchas veces lobos entre ovejas, se van camuflando, son camaleónicos, se van presentando cierta adaptabilidad de acuerdo a los contextos. Y en esto radica, por eso te decía, Eduardo, que escuchar esto realmente es tomar conciencia de un desconocimiento, habla de un desconocimiento total de lo que significa la psicopatía. Desconocimiento y una combinación con, yo no sé si quieren burlarse de las víctimas, pero lo logran, ¿eh? Hay una sensación en lo las logra. víctimas... Quien hace lo que llevó a cabo el juez Rossi, que se desentiende, ¿no? Como que deja de lado, como que quema 3 informes categóricos. Y alguien me dijo por ahí, bueno, pero ten en cuenta que se compran los informes, ¿eh? Sí, no, pero si a mí 3 informes interdisciplinarios, ¿quiénes participan? Psicólogos, psiquiatras, totalmente, todo el peritos, equipo. Médicos, Sí. Especialistas de todas las actividades. El equipo del sistema penitenciario, tal cual, un equipo Por eso, un interdisciplinario. informe del servicio penitenciario, un informe de la fiscalía, un informe del juez. Totalmente. Un informe propio, es decir, los que trabajan con él. Sí, su equipo. Sí, te dicen que la persona no puede recuperar la libertad y vos no te tomás un tiempo, al menos para dudar, más allá de que tengas tu propia línea de pensamiento, no te tomás un tiempo para pensar y le das la derecha al victimario. Vos sabés que... Me parece que es una burla para Fíjate que para la familia. él ya tiene una coartada, porque como por la tercera violación
no se pudo hacer porque compartían ADN al ser gemelos. Entonces yo pienso que el hermano habrá sido la primera víctima de él cuando lo acusó de semejante delito. Él ahora está culpando, dijo, admite, porque encima va a juicios abreviados. Claro. Cuando vos aceptás la culpa, beneficiás el trabajo de la justicia, te beneficiás con menos años de condena. Él fue a un juicio abreviado, por eso terminó con los 9 años. Ahora, otra vez confiesa su delito, pero busca un cómplice. ¿Quién es? El dueño del camión. Yo la violé, pero él la mató. ¿Te das cuenta que nunca, su mente perversa, nunca para de pensar? Un psicópata Eso nunca sí. se responsabiliza por sus actos, la culpa siempre está puesta afuera. Vos decías, Eduardo, algo interesante. Y vos sabés que los jueces de ejecución penal no tienen la obligación de tomar como vinculantes los informes del servicio penitenciario. Claro, porque en realidad no son vinculantes. Lo que hizo Rossi está en condiciones de hacerlo. Está en condiciones de hacerlo, digamos, legalmente lo puede hacer, es una facultad que tiene. Pero yo dejo esta pregunta, ¿no? Abierta, porque muchas veces son cuestiones que no nos las planteamos. ¿Hay algún tipo de control sobre las características de personalidad y la aptitud psicológica de los jueces, de quienes administran la justicia? Porque yo digo, yo sospecharía de tanta identificación de los jueces con delincuentes con delitos de un nivel de perversión muy importante, tanta identificación con esos agresores, ¿no? Sería interesante también... A ver, vos hablas también de controles que pudiera llegar a haber sobre... Pero por supuesto. Controles periódicos. Pero absolutamente. Porque estamos hablando de pericias. alguien que deja en libertad a un violador, un asesino y demás. Eduardo, son las personas que administran la justicia. ¿Qué tipo de pericias psicológicas tienen los Eduardo, jueces? Sí, ¿puedo ahí está. darte A ver, una buena para noticia? cerrar, sí. Una buena noticia. A través de nuestra ONG y con ayuda del Ministerio de Justicia, estamos elaborando, las madres, un proyecto para que haya laboratorios psicológicos para evaluar, ¿no?, el comportamiento de los jueces. Claro, sí, porque a mí Porque la verdad... también eso se necesita. Sin duda, Isabel, adhiero a esto y hay que darle mucho acompañamiento. ¿Sabes por qué? Porque es fácil decir, me deprimí, tengo miedo por mi seguridad, me tomo 20 días mientras una familia está llorando a su hija. Gracias por haber venido, Isabel. No, al Un contrario. gusto escucharte como siempre. Gracias, Analía. Por favor. Seguimos.